noviembre que van a llegar, los votantes van a pronunciarse y todas las encuestas están diciendo lo mismo, que el apoyo al trumpismo está perdiendo apoyo de manera masiva, que la coalición se fragmenta, que los independientes huyen de Donald Trump y los suburbios se están rebelando. Por eso la desesperación, por eso es tan importante lo que está ocurriendo ahora y por eso la radicalización, los eslóganes nazis, las amenazas a Powell, los asesinatos del ICE. Porque Donald Trump sabe que su ventana se está cerrando de manera muy rápida y que si pierde el Congreso, pierde la impunidad, que si pierde la impunidad se enfrentará a la justicia y que si se enfrenta a la justicia podría terminar en la cárcel. Todo lo que está haciendo es el manotazo de un hombre que se ahoga. Es peligroso, es destructivo, sin duda, es capaz de llevarse mucho por delante, pero también es revelador de su debilidad. El fascismo americano no surge de la fortaleza, amigos. Ninguno en general surge de la fortaleza, surge del pánico, del miedo a perder privilegios, del terror ante un país que cambia y que ya no reconoce como suyo. Y ese miedo lo hace peligroso, pero también lo hace al mismo tiempo vulnerable. La pregunta no es si va a caer, la pregunta es cuánto daño va a hacer antes de caer. ¿Cuántas instituciones va a destruir? ¿Cuántas vidas va a arruinar? ¿Cuántas líneas rojas van a cruzar? Y la respuesta, pues depende del pueblo y de nosotros en general, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, de si nos acostumbramos a esta barbaridad o resistimos y lo criticamos, de si normalizamos esto o denunciamos lo que está ocurriendo, de si miramos para el otro lado o mantenemos los ojos abiertos. Un pueblo, una patria, una herencia. Recuerda quién eres. Bueno, recuerda quién eres, recuerda que el fascismo llega anunciándose así, poco a poco, sacando la banderita, sacando el eslogan, llega prometiendo grandeza y seguridad, señalando enemigos, y recuerda también cómo termina, porque siempre termina igual, en ruinas, en vergüenza, en juicios, como en Nuremberg. La pregunta es cuánto sufrimiento tiene que pasar por el camino. Y Estados Unidos está ahora mismo eligiendo ese camino, y el mundo entero, por desgracia, va a pagar las consecuencias. Amigos y amigas, os leo los comentarios, esto es muy grave. Os animo a que entréis en esbuenaventura.es/apoya si queréis apoyar la creación de estos vídeos, que nos sigamos haciendo a pesar de todo lo que se nos viene encima. Nos va a hacer falta mucha, pero que mucha fuerza para encarar lo que viene. Amigos y amigas, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. Continúa la presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que asegura que esas citaciones tienen que ver porque no mantiene la línea que pretende el presidente estadounidense de bajar tipos de interés de forma más agresiva, de forma más rápida para aliviar la carga de la deuda estadounidense bajo el pretexto de aliviar la carga de los, en este caso, hipotecados. No obstante, el propio presidente Donald Trump, que confirmaba, daba una entrevista a CNBC donde también aseguraba que esas citaciones no tienen que ver con los tipos de interés, asegurando Donald Trump que no se le ocurriría hacer algo así, lo cual dice presionarlo, es que las tasas, dice Donald Trump, son demasiado altas. Esa es la única presión, dice Donald Trump, que tiene Jerome Powell. Como decimos, grandes frentes abiertos del presidente Donald Trump, que asegura que está inclinado por mantener a la petrolera ExxonMobil fuera de Venezuela. Todo ello después de que el director ejecutivo de la compañía, Darren Woods, dijera que el país era invertible. Un Donald Trump que aseguraba que probablemente apueste por dejar fuera a la compañía americana porque no le gustó esa respuesta, asegurando que en este caso recordaba que se han pasado de frenada. Un Donald Trump que vuelve a cargar contra Exxon y su director ejecutivo, que mostraba su escepticismo sobre invertir en Venezuela. El propio Donald Trump, que aseguraba que si se observan las estructuras y los marcos comerciales vigentes en Venezuela, hoy es inviable. Monetary policy will be directed by political pressure or intimidation.
Continúa la presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que asegura que esas citaciones tienen que ver porque no mantiene la línea que pretende el presidente estadounidense de bajar tipos de interés de forma más agresiva, de forma más rápida para aliviar la carga de la deuda estadounidense bajo el pretexto de aliviar la carga de los, en este caso, hipotecados. No obstante, el propio presidente Donald Trump, que confirmaba, daba una entrevista a CNBC donde también aseguraba que esas citaciones no tienen que ver con los tipos de interés, asegurando Donald Trump que no se le ocurriría hacer algo así, lo cual dice presionarlo, es que las tasas, dice Donald Trump, son demasiado altas. Esa es la única presión, dice Donald Trump, que tiene Jerome Powell. Como decimos, grandes frentes abiertos del presidente Donald Trump, que asegura que está inclinado por mantener a la petrolera ExxonMobil fuera de Venezuela. Todo ello después de que el director ejecutivo de la compañía, Darren Woods, dijera que el país era invertible. Un Donald Trump que aseguraba que probablemente apueste por dejar fuera a la compañía americana porque no le gustó esa respuesta, asegurando que en este caso recordaba que se han pasado de frenada. Un Donald Trump que vuelve a cargar contra Exxon y su director ejecutivo, que mostraba su escepticismo sobre invertir en Venezuela. El propio Donald Trump, que aseguraba que si se observan las estructuras y los marcos comerciales vigentes en Venezuela, hoy es inviable. Exxon's response, we have so many that want it. I'd probably be inclined to keep Exxon out. I didn't like their response. They're playing too cute. Y ahora vamos a ver. Los motores de los vehículos blindados de Crossout rompen el silencio de los páramos. Esto no es solo un juego de acción, sino tu billete a un mundo post-apocalíptico de caos donde solo hay una regla: sobrevivir con el blindaje más resistente, la mayor potencia de fuego y la imaginación más desbocada. El aburrimiento no tiene cabida en Crossout. Solo hay acción explosiva y adrenalina, y cada victoria depende de tus reflejos, precisión y pensamiento táctico. Lucha en feroces combates. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination.
Buenos días, 8 de la mañana, bienvenidos al Desorden Total, podríamos decir, entiéndame la ironía, programa patrocinado por Donald Trump, porque desde inicio a fin de la programación ya verán cómo el tono de Donald Trump está presente en todo. Irán es el punto fundamental por el que gira ahora mismo la tensión. Oro en máximos de todos los tiempos, plata en máximos de todos los tiempos, futuros a la baja en Estados Unidos, Irán endureciendo la represión, pidiendo apoyo, la marcha a lo que está sucediendo, las protestas. No existe información oficial sobre los muertos en las manifestaciones iraníes, pero varias ONG ya hablan a estas horas de cientos de fallecidos, ahora de más de 500. El gobierno de Irán endurece la represión al reprimir las protestas en el país, según ha afirmado la organización civil Human Rights Activist News Agency, que opera desde Estados Unidos y, como les digo, elevó a más de 538 la cifra de muertes por las protestas que empezaron en el país el pasado 28 de diciembre debido a la crisis económica. Las protestas que se han multiplicado por más de 100 ciudades iraníes. Además, los arrestos alcanzan ya los 10.675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes. Es la fotografía fundamental alrededor de cómo Irán nos centra, ahí lo ven en imágenes, la atención en la mañana. Habrá intervención de Estados Unidos, decía el Wall Street Journal, decía también el New York Times, alrededor de por dónde puede venir y cómo puede venir la intervención. Y se habla del próximo martes en una reunión con el equipo, con el entorno de Donald Trump, para decidir la intervención en Irán. Es el punto fundamental. Irán centra gran parte de la fotografía de la próxima intervención de Donald Trump, que tiene el mundo patas arriba. El otro elemento fundamental es Groenlandia, donde el miércoles se van a reunir Dinamarca y Estados Unidos, pero donde Alemania y Francia y también Reino Unido están moviendo o están planteando mover fuerzas de la OTAN a Groenlandia para en ese entorno empezar a plantear la manera de decirle a Donald Trump: no es necesaria una intervención, ni una adquisición, ni una anexión, porque es segura Groenlandia. No sabemos si lo va a conseguir. Reino Unido y Alemania hablan sobre el envío de fuerzas, dice Bloomberg, de la OTAN a Groenlandia para calmar la amenaza estadounidense de Donald Trump. Todo está amenazado, todo está en la fotografía ahora mismo de poder ser amenazado, y Europa ve en Groenlandia el elemento fundamental. Ojo al movimiento alrededor del Ártico, al movimiento alrededor de Groenlandia y a la reunión del miércoles, donde Estados Unidos le va a plantear, lo van a escuchar ya, que va a ser estadounidense Groenlandia, que ni Alemania, ni Reino Unido, ni la OTAN pueden cambiar la fotografía de que para Donald Trump Groenlandia va a ser estadounidense. Escúchenle. We don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Is there any deal they can offer you? Either like Yeah, sure, I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other. Lo dice Donald Trump: díganme el precio, lo pagamos, lo negociamos y es nuestro. Pero ¿puede llegar a algún acuerdo? No. ¿Puede llegar a algún acuerdo en el que Groenlandia sea estadounidense? Sí o sí. Teníamos la fotografía de Irán, la fotografía de Groenlandia. Ha dicho Donald Trump también que Cuba se va a quedar sin petróleo, por lo que lo mejor que pueden hacer es empezar a decir: no se preocupen, nos vamos. Daba un comentario a un tuit Donald Trump alrededor de si Marco Rubio podía ser el mejor presidente para Cuba, y decía: me parece razonable. Con lo que vamos viendo la fotografía de Irán, Groenlandia, Venezuela ya, solo con el run ahora mismo de si Diosdado Cabello es el elemento clave que está frenando la transición, con lo que todo el foco se pone en Diosdado Cabello para ver si hay otra intervención para sacarle del país. Vamos a ver en los próximos días cuáles son los comentarios de Donald Trump, pero en esta madrugada, en esta noche en la costa este de Estados Unidos, madrugada europea, nos ha surgido otro elemento fundamental. A final de mes, 28 de enero, se reúne la Reserva Federal. Probabilidades de bajada de tipo de interés: 4%, es decir, prácticamente nada.
¿Qué es lo que ha habido? Ojo a esto, porque Donald Trump dice que él mucho no sabe, lo que hay es un inicio de una investigación criminal contra la Reserva Federal / Jerome Powell por las obras de la Fed. Después de la declaración del Congreso, el mercado había abierto en los futuros razonablemente tranquilo, se hundió. Vámonos al mercado, porque tenemos la situación geopolítica y el asunto alrededor de Jerome Powell marcándonos el camino. En la situación geopolítica máximo de todos los tiempos, aquí arriba, esta noche en 4.600, ahora mismo 4.577 en contado, 4.589 en futuros. Vemos la plata también volando hacia máximos históricos, $84,24, marcándonos el camino alrededor de cómo, fíjense, llega a tocar 84,60, buscando también nuevos máximos de todos los tiempos. El petróleo, fíjense aquí arriba, al alza, pero no le está afectando el capítulo de Irán, 0,22% arriba, 0,75 el West Texas a 58,87, y la clave fundamental de Powell está en los futuros americanos. Miren arriba, futuros del S&P 500 caída de medio punto porcentual, Nasdaq 0,75. Pongámoslo en un día, no sé si lo tenemos en un día, a ver, aquí está el momento en el que se conoce, abre los futuros, se conoce la decisión por un vídeo que ahora veremos, que publica la Reserva Federal Jerome Powell, y caen los futuros más. Hombre, se desploman hasta el punto de estar el mercado en el suelo, no, pero ojo, Nasdaq caída del 0,75 y todavía nos queda de preapertura europea y todavía nos queda preapertura estadounidense, medio punto porcentual la caída del S&P 500, 0,44 el Dow Jones. ¿Por qué? Porque ahora sí está el miedo de el enfrentamiento por un lado, pero por otro la pérdida de independencia de la Reserva Federal, el peor escenario que estaba viendo el inversor. Trump, había dicho el jueves que ya tenía el nombre, pero el viernes no dijo quién iba a ser el nuevo Powell, el nuevo presidente de la Reserva Federal. Lo va guardando, a la espera sobre todo de ver la fotografía de la reunión de la Fed, por si tiene que sacar la carta. Miren un poquito más hacia abajo, en la fotografía alrededor de lo que está sucediendo en Asia, donde no hay afección Powell, entiéndanme, no hay afección Powell, 0,59% en negativo, en positivo, 1,72% arriba en las 100 principales compañías dentro del Hansen 1,34, 1,73 esas 100 compañías, y la fotografía alrededor del dólar, a estas horas marcándonos también el camino alrededor de una caída del 0,27, perdiendo los 99. Bonos, esperando la reunión de la Reserva Federal americanos, a estas horas, movimiento del 2 a la baja, 0,23, 0,38% arriba en 10 años, 0,77 el 30 años americano. Y llama la atención Bitcoin, posición defensiva con el oro, posición defensiva con la plata, posición defensiva con Bitcoin. Subida del 1% a 91.811 con todo el lío geopolítico en el que nos estamos moviendo. Aún así, Powell hablaba sobre las amenazas de una manera muy clara. Fíjense en las últimas dos frases del vídeo que van a ver a continuación, poniendo en el punto de mira la voluntad de Donald Trump. Todo se hace aquí, por la administración Trump, para intentar coaccionarnos en la toma de decisiones sobre el movimiento de subida de tipos de interés. Escuchen a Jerome Powell. Respect for the rule of law and for accountability in our democracy. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president.
This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. Fíjense, el movimiento es histórico, ¿eh? Es histórico. Lo que pasa es que, claro, ya veníamos detrás de un entorno en el que, como para vacilarle a Donald Trump, y Powell quizá ha calibrado o no ha calibrado demasiado el entorno de un presidente que hace, ¿no? Como decía Marco Rubio, pero claro, el lío para el mercado es enorme, porque no es un presidente que hace, es un presidente que interviene. Es decir, es como si, oye, ¿de quién es la Fiscalía? Pues aquí en España lo conocemos muy bien. ¿De quién es la Reserva Federal? No, no es tuya. Sí es mía, pues entonces tenemos un problema. Y es lo que el mercado estaba intentando evitar o calibrar, de qué manera podía el mercado acoger una intervención tan clara en la Reserva Federal, porque el mercado tiene muy claro que el movimiento de tipos de interés para esta reunión de la Reserva Federal es bajísimo, 4% del movimiento de bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos, que se queda igual prácticamente, bueno, más del 95%, por lo que el mercado estima que no hay razones para una bajada de tipos de interés otra vez, sobre todo después del buenísimo dato de empleo del pasado viernes, donde la tasa de desempleo vuelve a bajar, y más de lo que se esperaba, al 4,4. Se esperaba que fuera del 4,6 al 4,5, y lo que hizo fue bajar al 4,4 la tasa de desempleo, lo que significa que todavía está más fuerte el mercado laboral de lo que se esperaba. Y si la Fed tiene que calibrar el movimiento de impulso de la demanda interna, que lo puede hacer Trump por la vía fiscal, pero claro, le va a subir la deuda, o el movimiento de intentar contener la inflación, que no se ha terminado de ir, aunque Donald Trump dice sí, con esto que estamos haciendo alrededor del petróleo sí va a terminar de bajar la inflación, pero Powell dice, oiga, yo no termino de ver y yo tengo que tomar decisiones en función de datos ciertos, con lo que la probabilidad está en el 4,4%, pero ahora viene la demanda de la administración Trump. Bueno, no es de la administración Trump, es de la Corte. Los fiscales están ya poniendo encima de la mesa, pero Powell ya está indicando, señalando cómo la batalla de Trump es una batalla contra la independencia de la Reserva Federal como elemento fundamental. Por lo que ya tenemos el lío externo a través de la geopolítica, el lío interno y económico alrededor de la Reserva Federal. A las puertas de la reunión, Powell se va a ir, pero se puede quedar como uno de los gobernadores, de tal manera que la fotografía puede ser de una tensión todavía mayor. ¿Qué puede estar buscando Donald Trump con esta medida? ¿O qué puede estar buscando la administración Trump? Presionarle tanto que digan, va, márchate, y abandonamos y olvidamos todo esto de la reforma del edificio de la Reserva Federal, más de 4.000 millones de dólares, recuerden. Pero la fotografía alrededor de la Fed marca gran parte del camino. El otro elemento fundamental en el que nos movemos esta mañana está alrededor, fíjense, la denuncia de las presiones de la administración Trump, denunciado por Jerome Powell. El otro elemento fundamental, miren la siguiente diapositiva, la siguiente imagen, está en lo que aquí en Europa ayer planteaba en una entrevista en la LCI, la televisión francesa, Thierry Breton, excomisario europeo, exministro de Economía francés, alrededor de lo que está sucediendo. Thierry Breton, en una entrevista ayer en LCI, en el canal francés, decía: Estados Unidos se prepara para un mundo en el que habrá una confrontación masiva, un choque frontal entre Estados Unidos y China. Y lo que planteaba en la entrevista Thierry Breton anoche es que estamos viviendo en un momento, estamos acercándonos a un momento en el que Donald Trump ha entendido que es inevitable este punto fundamental, el choque, la confrontación masiva. Confrontación masiva en este contexto se puede entender porque Thierry Breton está vislumbrando una tercera guerra mundial. Está vislumbrando un choque global, ya no guerras proxy, sino un enfrentamiento global alrededor del que Estados Unidos, miren la siguiente diapositiva, necesita 3 elementos. Dice, el plan de Trump, dice Thierry Breton en la entrevista, es controlar el petróleo. ¿Se acuerdan cuando decíamos hace un tiempo, bueno, Estados Unidos tiene la tecnología, el otro bloque, Rusia, China, tiene el petróleo, Irán tiene el petróleo, ya no tienen el petróleo? Y tiene la pinta de que si cae Irán, todavía tienen menos petróleo. ¿Quién tiene el petróleo? Estados Unidos. Controlar el petróleo,
controlar las tecnologías, la inteligencia artificial, las tecnologías de la información, como un segundo bloque. Y un tercer bloque que es y controlar las armas de defensa. Lo que dice Thierry Breton es: estratégicamente Donald Trump se ha dado cuenta de que vamos a un choque inevitable, sea ahora, en 5 años, como dice la Unión Europea, en 10 años, tanto me parece ya empieza a ser demasiado, pero vamos a un choque inevitable. China y Estados Unidos van a chocar, y eso que China está ahora mismo bastante callado para lo que podría estar, pero lo que dice Thierry Breton es: van a chocar, es inevitable, va a haber una confrontación masiva. No es menor el término masiva en este entorno, y en esa confrontación masiva, en ese choque masivo entre las dos superpotencias y todo su entorno, la clave fundamental, el plan de Trump para no perder el choque es convertirse definitivamente en el que controla el petróleo. ¿Por qué el control del petróleo? No es solo por la capacidad energética. Es que si tú hundes a la OPEP, que es camino a lo que vamos, la OPEP, que es un cártel y marca precios, ya no va a marcar precios. Con lo que, si el principal país en reservas del mundo es Venezuela, si Irán como tercera, cuarta potencia en reservas, también va a un entorno alrededor de Estados Unidos, más Estados Unidos es el principal país en producción de petróleo, te queda en el otro lado Rusia. Y cuestiones pequeñas, la OPEP deja de existir, la OPEP está a punto de morir, porque Estados Unidos va a controlar todo el petróleo. Y si controla todo el petróleo, ¿qué le puede hacer a Rusia? Le puede tirar el precio a $40. ¿Por qué? Pues Estados Unidos ya tiene todo el petróleo, le da lo mismo, lo que quiere es hundir a Rusia. Caliente, caliente, información de última hora, siempre por acá, primero por Sin Mentiras. Katire Pelucón está hurgando en la herida del chavismo. Lo quiere dividir, lo quiere volver pedazos. Ya les vamos a explicar claramente, gracias por su sintonía, gracias por estar conectados. Ya les vamos a explicar lo que pretende este hombre al lanzar en estas últimas horas que tenemos aquí, esta imagen que tenemos acá, autoproclamándose presidente de Venezuela. No es cuestión que estemos exagerando, esto se ha convertido en una de las noticias más importantes de las últimas horas. Pelucón ha compartido en su cuenta social una imagen de él autoproclamándose tipo Guaidó 2.0, es decir, autoproclamándose presidente de Venezuela. Y lógicamente este es un tono satírico, este es un tono humillante, este es un tono para transmitirle al mundo que controla al 100% a Venezuela y por extensión a sus autoridades, a los chavistas, a los revolucionarios, al pueblo en general, que normalmente decían, y el presidente Chávez y el presidente Maduro hacían parte de su argumentario, era la soberanía y la independencia. Y lo que quiere con esto es mancillar, lo que quiere con esto es una sumisión y una humillación jamás vista en la historia política del país, sabiendo que no necesitó tropas para estar de manera a la distancia, como un wifi a control remoto, prácticamente ordenando lo que se tenía que hacer en Venezuela. ¿Y qué es lo que busca? Cizaña. El amiguito lo que está buscando es cizaña. Nosotros dijimos, Pelucón es una máquina de fango. Y una de sus maneras de él mostrarse, de él utilizar como estrategia para reforzar su imagen de líder fuerte, una de sus estrategias es precisamente esta: la del troll, la parte psicológica,
la parte humillante que está utilizando y la parte divisiva, lógicamente, que necesita con esto. Está reafirmando, quiere reafirmar su dominio de facto, sin necesidad de una ocupación militar. ¿No? Él ha dicho, no voy a meter tropas, no va a haber una segunda ola de bombardeo. Se están comportando muy bien las autoridades, muy bien, tenemos comunicación con ellos constantemente. Y además, pues, controla aspectos importantes como petróleo y otras. Ahora viene por la minería, para que ustedes vean cómo poco a poco este hombre quiere no solamente que secuestró al presidente de Venezuela, sino que quiere desmoralizar a las bases chavistas que le han dado sentido, que le han dado soporte, que le han dado consistencia a este gobierno. Es decir, humillar públicamente, simbólicamente a las autoridades, al chavismo, a la presidenta Rodríguez, posicionándola prácticamente como una subordinada, como una cachorra, como una títere bajo su autoridad. Busca también la división, porque en todo esto quiere dividir en varios pedazos para que se implosione el chavismo, para que se implosione la revolución, y dividirlo en varios toletes, metiendo su máquina del fango todos los días. Nosotros se lo hemos advertido. Pelucón todos los días, conjuntamente con el resto de su equipo de gobierno, todos los días hablan de Venezuela, todos los días meten mecha en Venezuela, y las autoridades ahorita mismo en Venezuela hacen muy poco. Les decíamos nosotros en otros reportes, están haciendo muy poco para hacer ver que esas proclamas, que esas decisiones, que esa estrategia del Pelucón es una máquina del fango. Hace muy poco. La gente lo está creyendo porque está viendo los resultados. Está viendo cómo el Pelucón va a abrir la embajada. Está viendo cómo Pelucón está ordenando, y venía en discusiones desde el año pasado, en abril, en octubre, en septiembre, venían conversando con los hermanos Rodríguez respecto a esta transición. No sabemos si los hermanos Rodríguez también le venían dando parte al presidente de la República. Su hijo Nicolásito dice que sí, que confía ciegamente en los hermanos Rodríguez. Entonces, teniendo todo esto, cada quien va a ir sacando sus conclusiones, viendo lo que acontece diariamente en Venezuela, viendo las decisiones que toma el gobierno y viendo cómo Pelucón intenta dividir internamente al chavismo, exagerando su control, mostrando fuerzas y amenazando a los líderes como Cabello, como Padrino, como otras bases del chavismo, como amenazándolos que si no se meten por el redil también van a sufrir las mismas consecuencias, e incluso más allá que sufrió el presidente de Venezuela. Y lo que genera entonces es que en buena parte de la población se confunda y empiece a ver a las autoridades como colaboradora, como traidora, como cachorra, como sumisa, generando lo que quiere Pelucón: fracturas, divisiones, facciones, que cada quien ande por su lado. Y allí es donde él está ahorita mismo con esa máquina del fango, y por eso se autoproclama de una forma satírica, de una forma irónica, de una forma despectiva, se autoproclama presidente de Venezuela. Y también busca proyectar esa fuerza doméstica internacional, busca decir que hacerse pues un líder fuerte ante su base allí en el país de las hamburguesas. Busca también enviar un mensaje global que Venezuela ahora es protectorado del país del norte, bajo la doctrina Monroe, bajo la nueva estrategia de seguridad nacional con el foco en el petróleo, y busca pues todas estas presiones para que el chavismo no pueda salir para un segundo round. Nosotros le hemos dicho, el chavismo puede salir para un segundo round siempre y cuando estén unidos, siempre y cuando decidan resistir, siempre y cuando decidan enfrentar a Pelucón. Pero hasta los momentos han decidido la estrategia de la diplomacia, y la estrategia de la diplomacia significa ir cediendo, dando concesiones a un hombre que va cada vez más a pedir más y más, para ellos de alguna u otra forma sacar pequeños
pequeños logros, pequeños triunfos, diríamos pírricos, frente a la estrategia de mantenerse en el poder, frente a la estrategia de sobrevivir, frente a la estrategia de que no se va a desparramar el chavismo, frente a la estrategia de ellos hacer una transición pacífica y que esto no cause mayores dolor y mayor sacrificio entre el pueblo venezolano. Y la pregunta es, luego de 25 años, ¿valió la pena el esfuerzo de miles y millones de venezolanos por zafarse del control de los amiguitos del norte para finalmente, una vez depuesto el presidente, secuestrado el presidente, se llegue a este punto prácticamente sin reaccionar, prácticamente ofreciendo una vía absoluta de penetración al pelucón? ¿No habría valido entonces ese esfuerzo de 20, 25 años de hablar de antiimperialismo, de hablar de soberanía, de hablar de independencia, de hablar de que Venezuela es libre? No valía la pena todos estos dolores, todas estas transformaciones negativas que ha sufrido el país en materia salarial, en materia de políticas sociales, en materia de todo este daño económico enorme que se le hizo al país, todo este hueco que se resistió y poco a poco se estaba dando pasos adelantados para superar las sanciones, para llegar a este punto que nuevamente la embajada quiera venir a controlar Venezuela. Ese es el punto en estos momentos. Pelucón lanza esta información, lanza esta imagen de él. No lo hace de una forma solamente irónica o satírica, que sí tiene su componente. Lo hace para seguir humillando a las autoridades. Lo hace para un tono divisivo, lo hace para sembrar dudas, lo hace para mostrarse fuerte, lo hace para decir, bueno, estos tenían 25 años haciéndose los libres, haciéndose los fuertes ante el ejército más poderoso, dicen ellos, del país de las hamburguesas, y miren lo que han parado: a la sumisión total y absoluta de todas nuestras tropas y de todo lo que yo le diga, y ni siquiera hemos metido tropas para que se venzan o para que no pongan resistencia. Esos son los mensajes que trata de hacer llegar el Pelucón para crear lógicamente esa furia, esa rabia, esa impunidad entre los chavistas, y a partir de allí pues la división. A partir de allí que cada quien vaya viendo cómo observa el país, cómo observa a las autoridades encargadas, si creen en esta diplomacia en que se va a enfrentar a Pelucón con esta diplomacia, o se va a enfrentarlo desde el punto de vista de la resistencia, desde el punto de vista de no dar un paso al costado, de que debe soltar al presidente de la República. En fin, todo lo que ya hemos estado mostrando a lo largo de este tiempo. Días difíciles, días muy difíciles para el pueblo de Venezuela, y el gobierno nacional tiene entre sus manos decisiones también para mantener cohesionada la población, para mantener cohesionada la revolución, pero va a depender de su estrategia, va a depender de cómo mida y de cómo calcule, y va a depender de cómo el Pelucón se le monte encima, porque todos los días está pidiendo más, está exigiendo más, y está a pasos acelerados para que el chavismo no pueda ir a un segundo round de confrontación, sino que se mantenga como se ha mantenido en estos momentos, sumiso, humillado, aletargado, y que no pueda dar pasos que sean convenientes para zafarse de las garras de Katire Pelucón. Por eso necesitaban sacar a Maduro. Por eso Maduro siempre decía que él nunca era el problema, que el problema era precisamente que ellos querían clavar las garras, y la están clavando en estos momentos. Hasta aquí nuestro informe, nos vemos en el próximo. Buenos días.
Hoy en Entrevista a Venevisión vamos a conversar sobre petróleo, economía y política. Nos acompaña en el estudio Alejandro Terán. Él es director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. Bienvenido, Alejandro. Buenos días, muchas gracias, Ibrahim. Si hay algo que en Venezuela nos diferencia completamente al resto del mundo es la calidad de nuestros alimentos. En toda la cadena alimenticia, cada detalle cuenta, desde la producción hasta que tu producto llega a la mesa del consumidor. Lo que tu marca proyecta es tan importante como la calidad de tu producto. Me presento, mi nombre es Madeleine Paulín y soy CEO de Desahogo Marketing, la única agencia de Venezuela. Bueno, malas noticias para Donald Trump, y es que al presidente estadounidense no le están saliendo bien las cosas, ¿eh? Él tal vez pensaba que tenía algún tipo de estrategia, de estructura diferente, que estaba listo para sacar adelante pues el tema de que las grandes empresas, sobre todo dentro del sector estadounidense energético, iban a trabajar en Venezuela con los ojos cerrados, y todo le ha salido muy mal. Tan mal que algunos están diciendo que este es un fiasco que ni el propio gobierno estadounidense se esperaba cuando ya hasta capturaron a Maduro. Efectivamente, vaya problemón en el que se ha metido el presidente estadounidense Donald Trump. De hecho, para que nos hagamos una idea de lo que ha sucedido, les doy un poco de antesala, un poco de contexto. Trump había convocado a 20 ejecutivos petroleros a la Casa Blanca para hablar de Venezuela. Salió sin un solo compromiso de inversión. Repito, invitó a 20 y todo el mundo se fue diciendo: muy bonito, hijito, suerte en la próxima. Trump prometió que las petroleras iban a invertir unos 100.000 millones de dólares para reconstruir la industria petrolera venezolana. Fue lo que dijo el propio presidente estadounidense. El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, le dijo en la cara que Venezuela que no se puede invertir en él. Y lo dijo en sus palabras, obviamente en inglés, uninvestable, es decir, que no se puede invertir ahí, no se puede avanzar. Y claro, Woods le dijo que tiene que haber protecciones duraderas y que las negociaciones de bancos se tienen que dar antes de comprometerse si quieren un solo centavo. De hecho, también tenemos a ConocoPhillips, el CEO, que le dijo que tiene que haber protecciones para la inversión y cambios en las leyes de hidrocarburos del país. Y claro, entonces las principales petroleras de Estados Unidos no quieren trabajar con Donald Trump en esta parte del mundo. Venezuela tiene el récord de casos de expropiación. Y claro, de hecho, para que la gente entienda, Exxon y Coconut, los que acaban de decirle que no al presidente estadounidense, fueron expropiados por Hugo Chávez hace 2 décadas. Perdieron miles de millones de dólares y este es un cuento que ellos ya se conocen. Así que, claro, es irónico, ¿no?, pensar en todo esto. Trump secuestró a Maduro prometiendo que las petroleras estaban listas. Ahora las petroleras le dicen que no están listas. Primero quieren garantías y después a ver si se habla. Y claro, hasta Harold Hamm, donante de Donald Trump, le dio dinero y ejecutivo del fracking le dijo que necesitaban garantías. El secretario de Tesoro, Scott Bessent, admitió que las grandes petroleras en la junta directiva no están interesadas. Así que el problema es que cuando Trump le preguntó: oye, ¿quién quiere ir?, nadie dijo nada. Solamente hay una luz al final del túnel y es una que a Trump no le convence, y es el hecho de Chevron. Sí, la única que de hecho nunca se fue, y la gente siempre decía: no, han roto relaciones con Venezuela, por eso ya no sacan el petróleo. No, Chevron siempre estuvo ahí. Y claro, dicen que pueden aumentar la producción en un 50% 2 años, que esto en realidad no le sirve a Estados Unidos. Así que Trump
ha terminado invadiendo un país para negocio, para empresas que no quieren hacer negocio ahí. Este es un problema fuerte para Donald Trump y vamos a ver si al final va a terminar convenciendo a alguien. De hecho, las principales empresas incluso le han dicho: mira, hijito, si tú quieres que nosotros estemos aquí, podemos estar, no hay problema, pero solamente tendrías que condonarnos algunas deudas, tendrías que trabajar más cerca de nosotros y, por supuesto, así nosotros no vamos a invertir en Venezuela. No porque tú nos lo digas, no porque tengas a su presidente, a nosotros no nos interesa. Lo importante que es el dinero. Y claro, si tomamos en cuenta lo que acabamos de explicar, que incluso un donante de la campaña de Donald Trump le ha dicho que no, bueno, tenemos un escenario en el cual el gran derrotado, al menos de la última reunión que se ha llevado a cabo este fin de semana, es el propio presidente estadounidense. Y bueno, a todo esto parece que Trump no le importa, ¿no? El presidente estadounidense sigue en su propia estrategia, en su propia estructura, necesita que la gente hable de él o necesita vender un escenario donde la gente esté hablando de él. Así que bueno, ha decidido publicar en sus redes sociales una imagen donde está su foto y dice presidente interino de Venezuela, ¿no? Dando alusión a que Trump actualmente es el gobernante de Venezuela. Esto es lo único que ha podido hacer. Las grandes empresas le dijeron que no y bueno, él dijo: ya sé qué voy a hacer, voy a publicar una imagen donde salga que soy el presidente de Venezuela. Listo, ya está. Este es el gran triunfo que ha tenido el presidente estadounidense después de atacar Venezuela. No hay más. De momento no hay nada. Así que les están pidiendo garantías, están pidiendo cambios en la norma y Trump va y cambia en sus redes sociales esta imagen, ¿no? Listo. Lo ha compartido en sus redes sociales, ¿no? Dejando entender que él es el presidente interino de Venezuela, algo que es negado por el propio gobierno venezolano y que además, si fuera así, las grandes empresas estadounidenses no le estarían exigiendo garantías para poder ejecutar diversas obras, sobre todo gasto de dinero. Por más de que Trump diga que no, que el gasto en realidad lo va a pagar el propio gobierno sudamericano, ¿no? Con su petróleo y que aquí todo se va a devolver, sencillamente las grandes empresas primero ven esto como un negocio y no quieren trabajar a ojo cerrado. Así que bueno, es lo único que ha hecho Trump. Ha publicado esto, sí, básicamente ha declarado que él mismo iba a ser una figura clave para gobernar el país latinoamericano, mientras que un grupo de funcionarios estadounidenses supuestamente le iban a ayudar a supervisar, pero que todo lo que se venda en términos de petróleo lo iba a recibir el propio presidente estadounidense. O sea, Trump iba a ser el tesorero, básicamente. Este es el verdadero escenario y esto es lo que ha dejado la reunión entre Estados Unidos y las grandes empresas que tanto Trump decía que estaban listos para trabajar con él, ¿no? Y bueno, de hecho, el CEO de Exxon ha dicho, ¿no?, que él se opone a invertir en Venezuela pese a todo lo que diga Donald Trump. Según Darren Woods, las condiciones del país hacen que no se puede invertir en él. Lo dijimos hace un rato, ¿no? No invertible. Ya está, se acabó. Fin del comunicado para que lo vean ustedes mismos. Y claro, él ha dicho, si observamos las estructuras, los marcos legales, comerciales vigentes en Venezuela, hoy no es invertible. Por lo tanto, deben hacerse cambios sustanciales. Esos marcos comerciales y, por supuesto, en el sistema jurídico. Debe haber protecciones duraderas para la inversión y debe modificarse la legislación de hidrocarburos del país. Esto es, de nuevo, lo único que ha podido publicar Woods al respecto. Y claro, lo más llamativo es que Trump había dicho que iban a invertir cientos de miles de millones de dólares. ¿Dónde rayos está esa inversión? ¿De qué dinero hablaba? ¿Quién era la persona que supuestamente iba a invertir tanto dinero? Es un misterio. Hasta el día de hoy no sabemos quién rayos es esa persona. Lo único que sabemos, y esto hay que reconocerlo, es que de momento el presidente estadounidense sigue supuestamente, ¿no?, trabajando ahí en la sombra en Caracas, pero no se sabe a ciencia cierta cuánto se va a demorar en poder cumplir sus promesas con respecto a los cientos de miles de millones. Parece que él había confiado que con esto la empresa del sector energético iba a recibirlo con los brazos abiertos y se equivocó. El único que quiere trabajar es el que está ahí y que de hecho tampoco ha prometido gran cosa, Solamente ha dicho, bueno, podemos aumentar en el 50%. Siquiera puede duplicar. El chiste se cuenta solo y algunos están diciendo que mientras Trump no consigue nada, los republicanos están intentando contener a los demócratas que están exigiendo justicia, que están promoviendo un impeachment.
mientras no ven que realmente se haya conseguido algún tipo de beneficio, al menos de momento, para Estados Unidos. Can my dad go from XL to M with walking by Halloween? Regular walking? No, I'm sorry. That's impossible. So what should he do? How old is your father? He is 56. Oh, perfect. By the end of October, you won't even recognize him. But what if he hasn't worked out in years? That's even better. Tai Chi was built for men 40 plus. Isn't the gym better? After 40, the gym breaks you. Tai Chi will make you feel better than in your 20s. Does he need any equipment? No, his body is enough. Just do it for 9 minutes a day and see your body get younger. So what's the first step? Click the link, get the app, and start tomorrow. What happens if my husband starts Tai Chi tomorrow morning and follows it for 28 days? You won't believe his results by the end of the month. This is how Tai Chi workouts work. But what if he hasn't worked out in years? He can start small, that's fine. This program is designed specifically for beginner men age 40 to 60 plus. Isn't a gym better? Gym doesn't work after 40. Do Tai Chi to live longer, healthier, and happier. Any equipment required? No, body is enough to build a strong physique and a clear mind. How to start? Just get the app and start tomorrow. 3 reasons to start Tai Chi workout this summer. In 1 week, you'll see your energy. In 2 weeks, you'll feel your breath. In 3 weeks, you'll have energy and your wife won't believe your results. Here is the personalized plan of short Tai Chi workouts tailored for beginners over 50. It takes just 7 minutes per day. Beginner friendly and requires no equipment. You can work out anytime, anywhere. Just open the app and follow along. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde. Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La ley de la selva. Buen día. Hoy, sábado 10 de enero de 2026, tomen su asiento y aseguren su tazón de café. Yo ya me tomé mi dosis de café. Porque hoy el mundo ha retrocedido un siglo en una sola noche. Mientras los medios corporativos celebran lo que llaman victoria de la libertad, en las sombras de la geopolítica real, lo que estamos presenciando es el colapso de la diplomacia y el regreso de la ley de la selva. Desde las fronteras de la OTAN, donde el rugido del Oreshnik en Leópolis ha dejado sorda la inteligencia occidental, hasta los dormitorios de Caracas, donde un presidente ha sido secuestrado al estilo de una serie de Netflix a las 3 de la mañana, el mensaje de Donald Trump es claro: si no podemos negociar, robaremos. Si no podemos ganar, destruiremos. Pero cuidado, porque en la selva el cazador suele olvidar que el territorio tiene sus propias reglas. Hoy, junto a Pepe Escobar, Larry Johnson y Patrick Henningsen, vamos a desgranar por qué este sueño petrolero de Washington en realidad pues es una pesadilla de 183,000 millones de dólares que nadie puede pagar. ¿Es el fin del petrodólar o el inicio de un nuevo Vietnam en el Caribe? Hoy, ¿en de qué hablan? Pues del cementerio de oficiales de la OTAN en Odessa y el apagón nacional en Ucrania y el pozo oscuro de Venezuela,
Prepárense porque la ley de la selva ha llegado para quedarse. Así que comenzamos. Empecemos por el espejismo de Trump y la ley de la selva. Hoy vamos a destapar lo que realmente está pasando detrás de las cámaras de Washington. Mientras Donald Trump y Narco Rubio se pasean por los medios declarando victoria total sobre Venezuela, analistas de la talla de Larry Johnson y Patrick Henningsen están lanzando una advertencia que debería hacer temblar a la Casa Blanca. Trump está perdiendo antes de empezar. Sí. La narrativa oficial de que Estados Unidos ya tiene el control, pero escuchen bien las palabras de la vicepresidenta, hoy ya pues presidenta interina, Delcy Rodríguez. Nos han invadido. No es una frase al aire. En las calles de Caracas, el chavismo ha iniciado una cacería contra los que consideran traidores. Mientras tanto, la jugada maestra de Trump, ese robo del buque Mariner, está siendo denunciada ante el mundo como el regreso a la ley de la selva. A ver, analicemos esto, porque a esto le deberíamos de llamar la Trump University, ¿no? La geopolítica. Henningsen nos da una lección de realidad. Esto se podría llamar la táctica del espejismo. Trump vive en su propio mundo de televisión. Trump cree que si él publica en Truth Social que controla el petróleo, entonces el petróleo es suyo. Henningsen lo llama la regla número 1 de la Trump University: sobre prometer y no cumplir. Ya lo hizo con las tierras raras de Ucrania en mayo de 25, ¿verdad? De 2025, perdón. ¿Y qué obtuvo? Un gran cero. Una dona de nada. Así que sigue al robo como estrategia. La hoy presidente de Venezuela fue clara. Chevron quiebre el crudo gratis para bajar los costos en Estados Unidos y tratar de recuperar su posesión como potencia económica frente a China. Pero para que sea gratis tiene que ser robado. El secuestro del Mariner es la prueba física de que Washington ya no tiene diplomacia, solo piratería. Los motores de los vehículos blindados de Crossout rompen el silencio de los páramos. Esto no es solo un juego de acción. Hablemos del dilema de las botas sobre el terreno. Cuestión de que me han hecho estas preguntas en comentarios, porque aquí viene el verdadero problema para el Pentágono. El analista Henningsen plantea una paradoja que tiene a los generales de Trump sin dormir. Si no ponen botas sobre el terreno, nunca podrán purgar el chavismo de las calles, ni controlar realmente los pozos. Así que los decretos de Mar-a-Lago no extraen petróleo. Los tweets de Donald Trump en su Truth Social no extraen el petróleo. Si ponen las botas, se hunden en un pantano sangriento. Venezuela no es un desierto, es un pueblo con una identidad nacional feroz. Si hacen memoria de un video que hicimos aquí en De Qué Blanqueo hace creo que 2 meses, hablábamos de esto. Hablábamos de que si esto llegaba a suceder, esto se iba a convertir en un total caos para Estados Unidos y iba a ser y ya está siendo la ruina de Donald Trump. No se dejen sorprender por el ruido mediático, porque les digo una cosa: a Donald Trump se le ha acabado el sueño, y a su junta que tiene alrededor, y el Estado profundo se está descarajando. Y ahora les voy a explicar por qué. A ver, sigamos con Henningsen porque nos recuerda algo fundamental. Hugo Chávez no fue solo un líder, fue un cambio de valores. Devolvió el orgullo a un pueblo. ¿Realmente cree Washington que los venezolanos van a ver que Chevron va a llevar su riqueza y se van a quedar con los brazos cruzados? Si Trump quiere un cambio de régimen real, las calles tendrán que correr, pues, ríos de sangre.
Es horrible decirlo, pero es una realidad. Y seamos honestos, ni Pete Hegseth ni la sociedad estadounidense tienen hoy el estómago para ese nivel de barbarie. ¿Se acuerdan que hablamos de esto hace 2 o 3 meses atrás? Así que nos encontramos con una conclusión. La máscara caída. Yo diría que esta es una conclusión demoledora. Esta intervención no va a demostrar que Estados Unidos es fuerte. Va a demostrar que es exactamente tan malo como el resto del mundo pensaba. Al final del día, Trump está intentando imponer un modelo de negocios inmobiliario en un tablero de ajedrez donde las piezas tienen armas y orgullo nacional. Y les digo una cosa, ese orgullo nacional de Venezuela no es huérfano. Todos estamos en esto. Todos los que tenemos conciencia y amor a nuestro continente estamos en esto. Así que hablemos de ese muro militar. ¿Por qué no cae el chavismo? Y aquí está el secreto que los analistas de café en Washington no entienden. Porque en Chile, Argentina o Brasil, los golpes fueron, como dice Hennisen, un paseo. Porque en esos países las élites mandaban a sus hijos a ser oficiales. Pero en Venezuela, la vieja oligarquía era tan pomposa y corrupta que no querían ensuciarse las manos con la vida militar. Prefieren ser banqueros y vivir de la renta del petróleo. Eso creó un fenómeno único, una clase de oficiales que viene directamente de los barrios, del pueblo trabajador. Por eso el ejército venezolano es el leal movimiento bolivariano. No puedes comprar a un general que recuerda el hambre de su infancia. Estados Unidos ha intentado 4 golpes de estados y los 4 han fracasado. Venezuela es como Siria o Irán, países con sistemas anticoloniales en proceso, donde la infiltración occidental simplemente rebota contra una identidad de clase inquebrantable. Y vaya que es así. Vaya que es así, porque algo que yo admiré personalmente fue cómo se desarrolló este grupo de voluntarios de venezolanos para la crisis del 2010 en Haití, el terremoto de Haití, ¿se recuerdan? Pues su servidor estuvo ahí reparando antenas satelitales para recuperar las comunicaciones de Haití. Y yo vi trabajar a los venezolanos, al grupo de venezolanos voluntarios que entraron a trabajar ahí. ¡Qué espíritu de fuerza, de disciplina! Completamente admirable. Civiles, no estoy hablando de personas en uniforme. Estoy hablando de venezolanos civiles de a pie que fueron a ayudar a Haití en esta crisis humanitaria, en ese terremoto horrible. Las imágenes son horribles. Lo que sucedió en Haití es de ni pensarlo, pero es de admirar esa fortaleza que tiene la gente venezolana en esta cuestión de ayudar al prójimo, ayudar a los hermanos de este continente. Ojo, Venezuela no está sola, porque Venezuela le ha dado la mano a muchos. La infantería se une a las batallas a gran escala de War Thunder, el juego de acción online gratuito. Hablemos del petróleo robado y el grito de la calle. Escuchen esto. El trato que anuncia Trump es de locos. Se los dije, tenemos un loco en el norte. 50 millones de barriles de petróleo sancionado irán a Estados Unidos. Se venderán a precio de mercado, pero el dinero lo controlará el presidente de los Estados Unidos. Básicamente es un embargo total disfrazado de negocio. Pero mientras Trump firma papeles, la calle habla otro idioma. ¿Han visto las imágenes ustedes de Caracas? Miles, si no millones, gritando "Little Gringo". Estamos preparados. Larry Johnson lo dice claro. Una cosa es que las agencias de inteligencia corten un trato para sacar a Maduro, y otra muy distinta es gobernar Venezuela. Es lo que le podríamos decir la trampa del ocupante, ¿no? Si Estados Unidos intenta administrar el país, tendrá que poner civiles o tropas.
¿Y qué pasará entonces? Serán atacados, secuestrados y asesinados por francotiradores. Washington los llamará terroristas, pero el pueblo venezolano los llamará invasores. ¿Ven la diferencia? El dilema de Vietnam. Trump solo tendrá dos opciones: irse humillado o enviar más tropas. Es la estrategia del Vietnam en el Caribe. Para 1979, Estados Unidos tenía 543,000 soldados en Vietnam y se dieron cuenta de que no podían ganar. ¿Quiere Trump repetir esa historia en el 2026? A ver, pasemos a la geografía de la insurgencia. La selva y montaña, ¿no? Porque hay que ver el mapa de Venezuela. El 99% de los que toman decisiones en la oficina de Trump nunca han pisado Venezuela. Nunca han puesto un pie en Venezuela. No entienden que es un territorio de selva de triple dosel y montañas impenetrables. Larry Johnson nos pone el ejemplo de Colombia. Las FARC empezaron en 1974 y tras décadas de apoyo de las fuerzas especiales de Estados Unidos, nunca pudieron derrotarlos. En Venezuela, cualquier resistencia armada puede desaparecer en la selva o cruzar la frontera hacia Brasil o Colombia y volver a atacar. Es una guerra imposible de ganar para un ejército convencional extranjero. Trump está comprando un billete de entrada en un laberinto del que no podrá salir. Hablemos de la conclusión de la parte de Larry Johnson, porque es bien interesante. La mesa está servida para un desastre, y es así. Trump está sobreestimando su poder de negociación y subestimando la geografía y el orgullo de un pueblo.